Vamos a abrir nuestras Biblia en Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1. El mensaje de hoy se titula El hombre es separado de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 1 al 24. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese detenidamente cómo está contradiciendo todo el mandato dado por Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí hay que explicar esta parte de acá. Y la mujer dijo, a la mujer Dios también le dio una maldición. Mira lo que le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, la mujer sujeta. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre se asemeja a la palabra que se usa para viviente. Dice aquí una explicación que encontré literalmente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de vida. Esta es una palabra muy hermosa donde muestra claramente cómo el hombre
es separado de Dios porque quiso, porque el hombre lo tenía todo. Dice su palabra que vivía en un huerto y el huerto estaba lleno de toda clase de árboles frondosos llenos de comida. Pero el hombre en su terquedad y en su desobediencia se dejó engañar por aquello que llamamos nosotros como Satanás. Satanás es el engañador y el mundo está sujeto a este engañador. Y aquí se presentó no como ángel, no se presentó como un príncipe, se presentó como una serpiente. Me llama mucho la atención una parte acá de la cita bíblica donde dice cómo el hombre le echa la culpa a la mujer. Fíjense ustedes que esta naturaleza pecaminosa todavía la viven muchos hogares en las relaciones o muchas parejas, si de pronto no están casados, siempre estamos buscando una justificación y nosotros nunca queremos reconocer el pecado que tenemos y siempre le estamos echando la culpa a él o la culpa a ella. Y eso lo heredamos ¿de quién? Aquí está claramente, de nuestros primeros padres. Y este pecado ha pasado de generación en generación y se vive hoy en día, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y entonces también la Biblia exalta acá otra parte donde dice que maldita serás entre todas las bestias y todos los animales y del campo, y andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente siempre tiene una enemistad con la mujer. Nosotros vemos que es un reptil muy horroroso. Por ejemplo, a mí no me gustan las serpientes, no sé, hay mujeres que de pronto lo miran como una mascota o lo miran de pronto como un animal inofensivo, pero la verdad es que es un animal asqueroso y que tiene una maldición, porque la serpiente por naturaleza siempre va a estar como anfibio o reptil, pastor reptil, va arrastrándose por la arena y come arena y polvo y las acechanzas para estar cogiendo la presa, ¿verdad? Y así anda Satanás, como león rugiente, dice su palabra, buscando a quien devorar. Satanás era un ángel muy hermoso, iglesia, era el ángel preferido de Dios, pero tanto fue la envidia lo que llegó en su corazón que Dios lo tuvo que arrojar. Si nosotros nos vamos a Ezequiel 28, vámonos a Ezequiel 28, bueno, y dice la palabra, en Edén viste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, o sea, 28 versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornirina, topacio, jaspe, crisólito y berilo, y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos a dejar allí, pero mírense que aquí en Ezequiel nos muestra claramente que es un ángel preferido por Dios y que Dios lo colocó en ese huerto, pero él fue arrojado porque Dios halló maldad en él y quiso imitar a Dios, quiso ser superior a Dios, iglesia. Entonces él siempre ha querido, este engañador llamado Satanás, ha querido dañar la obra de Dios desde un principio. Entonces fíjense ustedes que la serpiente antigua, si nos vamos a Apocalipsis 12, vámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 de rapidez, dice la palabra de Dios que la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero que fue arrojado a la tierra. ¿Cómo trata de engañar Satanás a cada uno de nosotros? Vamos a ver cómo nos trata de engañar. Aquí lo hizo con Satanás. Con Eva, lo hizo con Eva. Cuán importante es ver cómo Eva se dejó engañar por la serpiente, ¿verdad? Trató de hacer que el mandamiento de Dios fuera irrazonable, sembró la semilla de desconfianza hacia Dios cuando le dijo, vámonos otra vez ahí donde estábamos a Génesis. Cuando le dijo, come del árbol, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciaba para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Ahí vemos claramente cómo ella desafió el mandato de Dios. Siempre Satanás ha querido desafiar desde la creación del mundo todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, iglesia. Al hombre, hizo al hombre varón y a la mujer
varona, dice su palabra, y que el hombre fue hecho del polvo, ¿verdad? Y que le dio aliento viviente, dice, y de la costilla sacó a la mujer. Y que la mujer tiene que estar sujeta al hombre, dice su palabra, y que no es que la mujer va a vivir de la costilla del hombre como muchos de pronto malinterpretan, no, la mujer tiene que ser siempre ayuda idónea de él. Pero lo que les quiero decir es que todas las cosas que el Señor ha creado, Satanás ha querido doblarla. Y hoy en día nosotros nos damos cuenta cómo a lo que es malo le estamos llamando bueno y a lo que realmente es bueno no queremos seguir. Y ahora vienen las famosas fiestas y vienen tantas cosas y muchos de los que somos cristianos nos acobardamos, entre comillas dicen que son cristianos, pero cuando llegamos allá al campo de combate a la realidad, le da miedo decirle que arrepiéntete, que esta fiesta te va a llevar al mismo infierno, porque su palabra lo dice y lo declara, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces todas estas consecuencias las heredamos nosotros de nuestros primeros padres. Enseguida Satanás calumnió el carácter de Dios, ¿verdad? Cuando le negó a Eva lo que era bueno, ahí contradijo, le dijo, pero pruébalo, que ahí vas a obtener la sabiduría. Y Dios no dijo eso, Dios dijo, no probarás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ella escuchó, ¿a quién? A la serpiente. Y es una naturaleza que nosotros también la tenemos carnalmente. Muchas veces sabemos lo que es malo y creemos en nuestra ignorancia espiritual, o de pronto para agradar a nuestra carne, o de pronto para llegarnos de vanagloria, o de pronto quién sabe que hay escondido en nuestros corazones, porque a veces hasta la codicia y la avaricia llega a nuestras vidas. Entonces nos dejamos escuchar de aquella voz que de pronto nos habla, porque también nos habla nuestra conciencia, nos habla la palabra, y nosotros conociendo la palabra, pudiendo hacer lo que es bueno y trayendo la luz, porque si ya la conocemos, no la damos a conocer, nos dejamos engañar del mismo Satanás, nos dejamos engañar del pecado. Y esto fue lo que pasó con la primera mujer que Dios creó, que fue Eva, y esta naturaleza la venimos nosotros engendrando de generación en generación. Entonces, iglesia, la semilla de desconfianza comenzó a sembrar allí en el corazón del hombre. Si nosotros nos vamos al Salmo 33, vámonos al Salmo 33, versículo 5. ¿Será que Dios es malo? Dios no es malo, siempre ha sido bondadoso y ha querido lo mejor para nosotros, pero nosotros nos dejamos engañar, iglesia. Creemos en el adversario, y lo que la carne nosotros nos lleva a hacer es tan malo que no nos despertamos. Fíjense que lo dice acá en el versículo 5 del capítulo 33, dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por eso cuando nosotros cantábamos la alabanza, la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios siempre la tenemos. Somos nosotros la que no queremos y siempre queremos tener comunicación con el pecado. Sus mandamientos no son gravosos, lo dice primero de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y Mateo 22 dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si nosotros si nosotros ya conocemos la palabra de Dios, iglesia, y sabemos ya lo que es malo, no vamos a dañar la deidad de la palabra, vamos a hacerla por obra en nuestras vidas. Si nos toca de pronto a un miembro de nuestra familia decirle, la palabra de Dios dice esto, saque la espada de la palabra y haga la luz, no importa. A veces nosotros creemos en nuestra y en parte emotiva o en nuestra unión familiar, que si nosotros arrojamos la palabra como está allí, pero esto es miel pura, y esto es lo que nos va a limpiar y va a purificar nuestros corazones, vamos a herir la susceptibilidad, ¿no, iglesia? El evangelio de Dios no es un evangelio light, el evangelio de Dios es fuente de poder, y aunque a veces a nosotros nos suene duro, y a veces nosotros creemos acá que es el predicador que nos está tirando, que tiene contra de nosotros, no es el predicador, es que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar y para redarguirnos de todo pecado y para llevar una vida en comunión con Él. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipos con ellos. Eso lo dice Efesios 5. Vámonos a Efesios 5 del versículo 6 al 7 y vamos a analizar esta parte donde dice Efesios capítulo 5, versículos 6, 7. Un amén cuando lo encuentre. Bueno, vemos claramente que ahora se acaban las Navidades,
De pronto, ¿cuántos miembros en la familia se llenaron de depresión? ¿Cuántos se accidentaron? ¿Cuántos este nuevo año, gente famosa o quizás jugadores, yo que veo las noticias, siempre estoy pendiente, nunca esperaron que se le iba a morir un ser querido? Porque de todo hicieron en Navidad, en diciembre, pero se olvidaron del amor de Dios y del temor de Dios, iglesia. Y eso fue lo que pasó con Eva y con Adán. Ellos se olvidaron de temer a Dios. Temor a Dios no es venirse a esconder ahora, como dicen por ahí, con un disfraz o detrás de una paredilla que me estoy tomando este traguito y nadie me ve. No, temer a Dios es ser obediente a la palabra, porque su palabra es clara. La palabra dice que los ojos de Dios acampan alrededor de la tierra y donde usted se quiera esconder, así sea debajo de una piedra o de una silla, ahí está Dios mirándolo con ojo de lupa. Y el corazón de cada uno de nosotros, ya el Señor sabe lo que tiene cada uno de nosotros aquí, lo que estamos pensando de lo que se está diciendo en las Escrituras. Entonces es mejor ponerse a cuenta con Dios y decirle, Señor, yo soy débil en esto, solo sin ti no voy a poder, Señor, ayúdame. Ahora que vienen estas fiestas paganas, y yo sé que si nosotros le decimos, solo sin ti no soy débil, Señor, ayúdame, solo no puedo, Señor Jesús, el Señor se va a glorificar, pero somos nosotros los que tenemos que decir y clamarle a Dios. Entonces, la consecuencia del pecado, Adán y Eva murieron físicamente y espiritualmente con el pecado. Y desde allí comenzó a entrar la muerte en el planeta Tierra. Y hubo una separación total, porque la paga del pecado es muerte, lo dice Romano. Y fíjense ustedes que ahora de pronto aquí no analizamos bien esta parte de Efesios, pero muchas personas van a venir hacia ti y decir, pero eso no tiene nada de disfrazarte. Es más, en la misma escuela, disfrazar a un niño, el carnaval es alegría, el carnaval es el patrimonio de cultura. Ahí es cuando tienen que sacar la espada de la fe y de la palabra y hacer ver la luz de ella en la vida de nuestra familia y decirle no ser partícipe de ellas porque vas a ser hijo de desobediencia y te vas a ir para el infierno. Así le duele a la iglesia, hay que lanzar la palabra. Entonces, para poder vivir para siempre, Dios demanda mucho temor a Él. Cumplir los mandamientos, temor a Él es eso, ser obediente a la palabra. Para crecer espiritualmente tenemos que tener una búsqueda y una comunión con Él. Cuando el pastor nos dice, yo me deleito leyendo la palabra, yo me deleito buscándolo a Él. Eso es lo que tenemos que deleitarnos en la búsqueda de Él. Por ahí el Salmo, ahorita vamos a analizar esa cita bíblica donde deleítete en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero todas las cosas no las va a desear Dios de todo lo que nosotros deseamos no lo va a decir, porque ¿sabes por qué, iglesia? Porque Dios sabe lo que es ilícito y lo que es malo para nosotros. Yo no sé si el hermano Néstor de pronto se está rascando la cabeza y dice, no, hombre, si yo ahora en carnaval yo me quiero ir para allá, para la tierra, para allá, a cuidar un campo o algo, él lo anhela en su corazón, pero de pronto el Señor le dice, no, hermano, el Señor sabe que es su hijo para allá corre peligro. Porque de pronto en esta fiesta, ¿qué puede pasar por allá? ¿Qué se puede mover por allá? El hermano lo anhela porque es un sitio pacífico, donde está rodeado de árboles, donde no hay cosas malas que pueden pasarse según él. Pero Dios que lo sabe todo, la voluntad de Dios es diferente, iglesia. Y la voluntad de Dios sobrepasa el entendimiento humano, dice su palabra. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor pasan para bien y Él quiere cosas buenas para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que somos tercos como la cabra y nos metemos por el lugar equivocado y ahí es donde tenemos la consecuencia del pecado. Y lo que pasó, lo que nos enseña la palabra en Romanos 3:23, vamos a analizarlo y me ayudan a leerla. Romanos capítulo 3, versículo 23, es un hermano que lo lea, por favor. Romanos capítulo 3. Ok, entonces fíjense ustedes que Adán y Eva trataron de cubrir sus cuerpos. Ellos se escondieron, como muchas veces hacemos nosotros. Queremos escondernos, pero la presencia de Dios, siempre los ojos de Dios van a estar mirando y apuntándonos. Entonces debemos reconocer lo serio que es el pecado en nuestras vidas. Nosotros a veces creemos que cualquier cosita no nos va a apartar de la comunión de Dios. Lo que es pecado, así sea una mentira insignificante que digamos, iglesia. Así sea cualquier cosita que muchas veces aquí muchos de nosotros lo hemos dicho, que nuestras vestiduras, como nos enseñaba el otro día nuestro hermano David, tienen que estar blancas. Él ponía el ejemplo de una hoja en blanco y que hay una gotica allí de mancha roja o de cualquier otro color, pecado, y eso es abominación ante los ojos de Dios. Y por esa manchita nosotros no vamos a ver el rostro de Dios. Entonces por eso nosotros tenemos que velar, ser sobrios y santos para
para poder que entrar al reino de Dios, porque sin santidad nadie lo verá. Adán y Eva trataron al máximo, pero Dios lo reconoció, porque dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, imagínense, en un punto se hace culpable de todo. Vamos a leerlo. Está en Santiago capítulo 2, versículo 10. Toca todo lo que hay en nuestro alrededor. Solo una gota de pecado, solo un pequeño pecadito hace que nuestra comunión con Dios crea un abismo de separación, porque Dios es santo, Dios puro. Por eso el otro día aquí muchos decían, hay que pedirle permiso a Dios para pecar. Nadie tiene que pedirle permiso a Dios a pecar. Lo que es pecado, no podemos ligar lo blanco con lo malo con lo bueno. Ese es Santiago capítulo 2, versículo 10. Es como la simbología del yin yang, que tiene la S, separa lo blanco de lo negro. Pues, supuestamente quiere decir, para muchos no, eso es un medallón hermoso, porque todo lo blanco de un lado y lo negro del negro, pero los que tienen la parte espiritual, ya el Señor ya formada, dice, no Señor, ahí está ligando, está igualando los dos colores, el poder de los dos colores. A lo blanco le dicen negro y a lo negro blanco. Igual, la luz en tiniebla y la tiniebla luz, y la luz no puede estar ligada con las tinieblas. Lo que es malo y lo que es bueno, iglesia. Y entonces aquí lo dice claramente la palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable. Toda la ley es el mandato de Dios, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primero, y el otro, amar a nuestro prójimo, aún nuestro enemigo, como si fuera nuestro hermano. Ahí está toda la ley de Dios, porque la Biblia todo es amor. Pero si nosotros un solo puntico, no se llámese como se llame, una sola falla, ya hacemos culpables. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Eso lo dice Proverbios 28, 13. Por eso es muy importante que un predicador reconozca, si no lo quiere decir acá, por lo menos allá, en su cuarto, en el lugar donde esté, reconozca sus pecados, reconozca las áreas en que está débil, ¿verdad? Aquí lo dice la palabra. No encubras tus pecados, no vas a prosperar espiritualmente. Muchas veces nosotros acá la palabra la predica el pastor, la predica cualquier evangelista, y nosotros somos tercos y creemos que es el que está acá predicando es el que tiene algo en contra. No, iglesia, es que la misma palabra nos está sacando, nos está haciendo ver la luz, ¿verdad? Lo que estábamos en tiniebla. Pero entonces nosotros no queremos apartarnos, queremos seguir allí, y ahí no hay ninguna liberación. Entonces venimos, nos sentamos y salimos igual. No hay ningún cambio. Y pasan los días, pasan los años, se acaba el 2019, llegamos al 2022 y la persona no tiene ninguna liberación. En cambio, de pronto aquel hermano que nunca ha venido a la iglesia, pero de una vez, por misericordia de Dios, reconoce que es pecador y reconoce que hay un solo Dios soberano, Cristo de la gloria, y aprende a cumplir la ley, a depender de él, iglesia, esa persona alcanza la misericordia de Dios y es totalmente libre. ¿Cuántos lo creen? Cuando el Señor nos habla de la promesa de redención, aquí nos está dando a entender que desde un principio Él tenía un plan maravilloso de salvación, porque ya Dios sabía lo que iba a devenir. Entonces, fíjense ustedes que vámonos allí en Gálatas, vámonos a Gálatas capítulo 4. Vámonos a Gálatas capítulo 4 del versículo 1 al 7. Y dijo Dios, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nadie difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de sus hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si el hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermosa promesa, iglesia. Todos somos hijos adoptivos de Cristo y somos por herencia hemos recibido aquí el perdón de pecado. Pero para eso Dios tuvo que hacerse hombre y vivir entre la humanidad y pagar un precio, porque Dios desde un principio tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros. Este pecado, todas estas maldiciones que el Señor declara en el Génesis al principio de la creación del mundo fueron totalmente, bueno, la mujer hoy en día pare con dolor, esa es consecuencia también de esa... ¿Cómo le diré? No le digamos maldición, yo no sé cómo llamarlo, pero es consecuencia del pecado, porque hoy en día todas las mujeres, así sea con una cesárea, sentimos dolores, pero hay una promesa más importante y que sobrepasa toda cosa, que es la salvación de nuestras almas, porque si Jehová en su infinita misericordia no nos hubiera dado a su Hijo como una ofrenda gratis, iglesia, todos estuviéramos perdidos, todos tuviéramos, ya después de la muerte física, ni siquiera íbamos a poder ir al cielo, nos esperaba una condenación con el mismo diablo. Pero fíjense ustedes que Dios esa promesa la hizo ver desde la creación del mundo. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a darnos vida eterna, Él vino a darnos vida en abundancia. No sé por qué nosotros a veces tiramos los dardos y se nos sale de pronto ese hombre carnal que tenemos adentro, y en vez de darle gracias a Dios, en vez de ser obediente y temoroso y apartarme del pecado, daño todas las promesas, daño todo con mi forma de ser, con mi forma de actuar, porque ese yo que está adentro predominándome allí como en mi carne, no me deja ver la luz del pecado. Pero qué hermoso es cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, y cuando le digo soy torpe, soy necia, Espíritu Santo ayúdame, que sola no puedo, Señor, redargúyame con la palabra cuando se predica. A veces no me gusta cuando predican algunos hermanos, pero este eres tú hablándome, Espíritu Santo, y entonces ayúdame a entender el mensaje. Yo creo que cuando usted ora así, iglesia, cualquier predicador que se monte acá, guste a usted, no le guste, no lo mire a él, mire la palabra de Dios. Mire qué es lo más importante y más hermoso, que es lo que está escrito allí. Tome todo lo bueno, porque todos nosotros tenemos algo bueno, y todo lo que se dice aquí al frente, yo sé que por mucho que usted a alguien lo vea como una basura, lo crea como inservible, no, iglesia, mírelo como algo bueno. Entonces, estamos contentos con esta promesa maravillosa de salvación, todos estamos contentos. Vamos a tratar de no perder esa comunión con Dios. Vámonos ahora a Isaías capítulo 64, versículo 6. El hombre no puede hacer nada solo. Todos nosotros necesitamos tener la aceptación de Dios. Fíjate que cuando ellos comenzaron a taparse, Dios mismo le dio las túnicas, porque ya tenían el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Ya había en el entendimiento, en la misma acción de pecar, de probar de la manzana del árbol prohibido, ya ellos tenían conocimiento de lo que era ciencia, la ciencia del bien y la ciencia del mal. Isaías 64, ya fíjense ustedes que este trapo de inmundicia muchas veces también yo lo ligo con las excusas que nosotros sacamos aquí cuando queremos servirle a Dios. Por eso a mí me agrada y me lleno de gozo cuando el pastor le dice a un hermano, mañana está dispuesto a predicar, mañana está dispuesto a venir acá a servirle a Dios, y usted, a pesar de que tiene que hacer una diligencia, a pesar de que muchos de pronto tienen compromiso del trabajo, se esfuerzan y son valientes y vienen aquí a honrar a Dios, porque cualquier justificación, iglesia, que nosotros saquemos para no servirle a Dios, eso es trapo de inmundicia. Yo antes no entendía esto, pero gracias a Dios ahora he entendido que las excusas son trapos de inmundicia ante Dios. Porque la excusa es la misma carne, porque es que ahí nosotros tenemos una lucha interna. La carne no le gusta, dice Efesios, o las cartas paulinas, no sé claramente cuál está, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Eso va en contradicción. Muchas veces nosotros queremos, sí, yo voy, y de pronto la misma carne te dice, no, hombre, yo mejor sigo durmiendo, o yo mejor tengo que llevar este trabajo, tengo que hacer esto, yo después voy. Y eso ante los ojos de Dios, eso es trapo de inmundicia. Pero fíjense que Dios nos ama, y a pesar de que Adán y Eva pecaron y ellos mismos allí se cubrieron, ¿qué hizo Dios? Le dio pieles, le dio túnica. Otro los hubiera dejado así con las hojas.
¿Se dan cuenta la misericordia de Dios desde un principio cómo han salido a flote? Los tercos somos nosotros y muchos de pronto en su naturaleza pecaminosa o los inconversos, porque cuando se muere un ser querido yo he escuchado mucha gente que llora y le echa las culpas a Dios. Es más, dicen yo no creo en Dios porque si Dios, los comentarios les agradezco, después hablamos para que el mensaje no, después entonces aclaramos. Muchos de pronto cuando lleguemos a un sepelio o algo a dar entonces ahí es cuando tenemos que predicar, Dios nos ama y le presenta el Cristo de la gloria, porque Él es el que nos va a redimir y nos va a justificar. Pero muchos entonces creen que por la muerte física ya Dios es malo. Y no es así, ¿verdad? Entonces cuando tenemos que predicar. ¿Cómo resistir al diablo? Esto es muy importante. Así como Satanás engañó a Eva y por medio de Eva tentó a Adán a pecar, también tratará de engañarnos a nosotros, ¿verdad? Por eso la palabra es clara cuando dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, iglesia, buscando a quien devorar, el cual resistir firme en la fe. Entonces, congregándonos, pero pronto cuando usted salga ya, de pronto le llega la tentación o le llega algo, por eso es que nosotros, una de las fortalezas que debemos tener es la oración para poder resistir y mantener siempre la mirada en el Cristo de la gloria, ¿verdad? Y defenderlo, sacar la espada de la fe cuando se debe, si toca aprenderse unas citas bíblicas, saque las citas bíblicas o léala si no se las sabe. Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Bueno, entonces fíjense ustedes que acá Satanás no siempre se va a presentar como ese león rugiente. Satanás también se puede presentar como un ángel de luz. Un ángel de luz porque aparentemente podemos verlo en una persona. Puede decir, ay, esa persona sí es buena. Esa persona se mete la mano en el bolsillo para ayudar a los demás y la ponemos a ella como el centro y echamos a Dios o a Cristo por un lado. No, el único bueno es Dios. Está bien que muchos hermanos practiquen las obras de misericordia, pero no se engañe, iglesia, porque el único bueno es Dios. Entonces, fíjense ustedes que eso puede ser un ángel de luz para muchos de nosotros, ¿verdad? Y entonces, también hay otra parte bíblica muy importante que el pastor aquí muchas veces nos ha enseñado y que le tenemos miedo a la brujería, le tenemos miedo a los ridículos que colocan ahí las brujas, no sé cómo llamarlo, a los amuletos, todos esos santos, todo lo que ellos creen, la santería que ellos creen, pero mira la más importante y debemos de memorizarla. Ay, ¿cómo hago yo para echar todos esos demonios de la casa? Facilito. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso lo dice Santiago 4. Entonces, cuando una persona le hable de eso, dígale, oye, pero sométete a Dios, resiste al diablo y verás que Satanás huye de ti. Resistir al diablo, el problema es nuestra carne. ¿Ya? No, porque es que yo veo una chica bonita por ahí y me zarabandeó el diablo y yo no pude hacer nada, yo me fui detrás de ellos, la miré, la codicié, la atesoré en mi corazón y ya pequé. Pero si yo la veo, yo digo, si está muy bonita y ya la miro sin codicia, porque la hay, mujeres hermosas, y no me lo miro con codicia, oye, no pasó nada, ¿verdad? Pero si yo me voy atrás como un lobo con la lengua afuera, o de pronto pensando en mi corazón, tenerla, poseerla, echarle el cuento, tenerla como mujer carnalmente, conocerla, hombre, ya pequé. Entonces ahí es donde está resistir al diablo. Entonces queremos echarle muchas veces la culpa al pastor, no nos ha enseñado, pero no, iglesia, es la carne. Porque si a mí me gustaba el ron, yo voy a tratar de evitar con gente borrachona o personas que de pronto me van a dañar la comunión con Dios. Si a mí me gustaba ver imágenes o cenas en el computador, bueno, de ahora en adelante voy a colocar allí la Biblia, voy a colocar imágenes con citas bíblicas que me llenen espiritualmente, ¿verdad? Y voy a tratar de huir de esa tentación. Y la más importante es someteo. Cuando la palabra de Dios me dice someteo es poner por obra la palabra de Dios, cumplirla en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hace el diablo? Coge la maleta y se va. Ahí no tiene que venir acá no sé cuántos hermanos a orar
como hacen siempre en las iglesias, que esa es una tradición y ya lo hemos dicho acá, y viene y hace 5 o 6 vueltas y después sigue todo el otro domingo, siguen los 365 días del año y todos los domingos pasan y no hay ninguna liberación y la persona sigue con esa cautividad. Pero si tú la pones por obra, ¿verdad? Resisto, huyo. ¿Qué hace Satanás? Huye. Ahora, si de pronto hay una fuerza muy interna que a ti no te deja ser libre, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Póstrate ante Dios y pídele al Señor que tú solo no puedes. Yo sé que la fortaleza viene de Él y Él nos va a ayudar a sacarnos de esa inmundicia, pero tenemos que buscarlo en oración, porque hay fuerzas y hay potestades fuertes, iglesia, y que las personas, si es el vicio, si es las mujeres, no puedes, pero la palabra lo dice, ¿verdad? Confía en mí que yo he vencido el mundo. Pero si nosotros no confiamos en Él y ponemos la mirada en cualquier predicador, aún en el médico también, como yo le decía al pastor esta mañana, que muchas veces los médicos son los culpables de que una persona muera por un mal procedimiento y no es así, o de pronto el procedimiento lo hizo bien, pero si Dios quiso cortarle los años de vida en la tierra. Entonces siempre tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Ahora, si nos vamos a Santiago capítulo 1, vámonos a Santiago capítulo 1, del versículo 14 al 16. Bueno, y dice la palabra del Señor, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense ustedes, la concupiscencia la vamos a tener allí como la carta del día. Como cuando nosotros vamos a un restaurante y nos ponen una cartica allí del menú. Así está la concupiscencia a nuestro alrededor. Así anda Satanás por ahí, no lo vemos, pero ahí está. Entonces fíjense que aquí la palabra es clara, somos seducidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos enseña la palabra? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Concebido quiere decir que ya lo anhelé, lo atesoré en mi corazón y ya comienza a dar fruto. Y sale la envidia, sale el odio, sale la murmuración, sale la contienda, sale toda clase de inmundicia. Entonces, todas estas cosas nos apartan de la comunión con Dios. Y la palabra nos enseña, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Pero a la muerte no solamente, no a la muerte física, porque la persona sigue viva, no va a morir enseguida, pero sí espiritualmente. Inmediatamente ya da muerte espiritual. Amados hermanos míos, no erréis, nos enseña la palabra. Hay que estar siempre agarrados del Señor y ayudarnos, fortalecernos con la presencia del Espíritu Santo. Si no nos comprometemos nosotros a hacer la voluntad de Dios, si ponemos la mirada en ella, Señor, guíame, Espíritu Santo, que se haga la santa voluntad tuya en mi vida, no lo que yo pienso, lo que yo anhelo. Muchas veces mis deseos en el corazón 2019 son estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El Señor de pronto no te las va a conceder porque sabe que si te las concede te vas para el mundo. Y sin embargo nosotros no le damos la gracia a Dios, simplemente le damos la gracia a Dios y somos desagradecidos y desagradecidas cuando vemos lo que nosotros queremos. Y no es así, iglesia. Yo he aprendido a veces y muchas veces, iglesia, a decirle gracias a Dios aún en el no. Hay que aprender a darle gracias a Dios en el no. Todo lo tenemos que hacer. Entonces, Satanás incitó a Eva por medio de su deseo de comer algo bueno, su deseo de tener lo que parecía bueno a sus ojos y su deseo de ser algo importante. Pero si hubiera cumplido la voluntad de Dios, más gente se hubiera dicho, no, pero Dios dijo que no podíamos comer de ese árbol. ¿Qué pasaría, iglesia? ¿Será que el plan de Dios no se hubiera llevado a cabo? No sabemos, ¿verdad? Esa es una pregunta que todos nosotros nos hacemos. Porque yo digo, bueno, de pronto sí Eva, pero no todo estaba en el plan maravilloso de Dios. También había recibido lo de que su corazón realmente deseaba. Y ahí es donde echa a flote Salmo 37, vamos a leerlo ya ahorita para terminar. Salmo 37, capítulo 4. Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón.